Tras las últimas riadas y sus fatales consecuencias en muchos lugares de Aragón, el Colegio de Geógrafos ha advertido que es necesario evaluar los riesgos para minimizar los daños que originan crecidas como las del río Aragón o el Gállego. Hace unos días los acompañamos a varios puntos de interés y esto es lo que nos contaban. David, hace unos días estas casas de la urbanización El Molino de Castilla y Odejaca se llevaban la peor parte de la riada del río Aragón. ¿Qué es lo que ocurrió realmente? Lo que ocurrió fue que hubo una crecida extraordinaria, hacía más o menos unos 20 años que no había una crecida extraordinaria en el río Aragón y digamos el cauce del río volvió a recuperar un cauce original, un trazado como el que tenía en el año 1998, que se dividía en dos canales funcionales y uno de ellos pasaba precisamente por donde está la urbanización del Molino. Vosotros desde el Colegio de Geógrafos de Aragón lo que queréis hacer es insistir en que tienen que prevenirse y estudiarse estos posibles riesgos. Claro, nosotros consideramos que la herramienta fundamental para prevenir este tipo de riesgos es la ordenación del territorio. O sea, digamos, plantear, gestionar, prevenir mediante mapas de riesgo, mapas de inundación y sobre todo sabiendo qué bienes y servicios hay que instalar en las llanuras de inundación y sobre todo en las márgenes de los cauces de los ríos. Esta gente, por ejemplo, no sabía dónde estaba viviendo. ¿Realmente el cauce del río Aragón sería todo lo que estamos viendo? Sí, en realidad los cauces son sistemas dinámicos, no son sistemas, digamos, que se estén quietos, son sistemas que dependiendo de las crecidas se van moviendo, van cambiando. En el año 1998 el cauce del río se dividía en dos canales. Este sería el cauce principal del río. El que tenemos ahora mismo detrás de nosotros. El que tenemos detrás de nosotros. Y este era, digamos, un canal secundario que el río normalmente utilizaba para evacuar en momentos de crecidas, ¿no? Normalmente. Que por este canal secundario es por el cual ha arrastrado todo el agua y todos los materiales que han ido directamente contra las casas. Exactamente. El río, como tiene memoria, lo que ha hecho ha sido elegir el camino más recto, el camino más corto y sobre todo también porque tiene mayor pendiente. A la hora de evacuar al río es mucho más fácil tomar un camino recto. Pero tenemos también una foto del 2009, que es cuando las casas se construyeron. Ya están construidas. Y aquí es donde están las casas que han sido derribadas. Y esta segunda canal ha desaparecido. Exactamente. Esta se cortó de forma artificial y aquí fue donde se construyó la urbanización. Y este era el cauce del río que había, digamos, en el año 2009 hasta hace... Por tanto, tendría que soportar más agua en el caso de pequeñas avenidas. Seguramente, claro, exactamente. ¿Esta mota que separa ahora mismo ambas partes del río sería una buena medida preventiva? Nosotros consideramos que no. Consideramos que la medida preventiva es sobre todo la ordenación del territorio y sobre todo hacer un poco de caso a la directiva de inundaciones, que es una directiva que obliga a que haya mapas de inundación de todos los ríos que tienen riesgo de inundación. Seguimos en el río Aragón, esta vez a su paso por Jaca. El caudal que pasa ahora por el río son prácticamente 14 metros cúbicos por segundo, que serían aproximadamente unos 14.000 litros que pasan cada segundo por debajo del puente. Pasaban 670 metros cúbicos por segundo. Al hablar de inundaciones, los geógrafos habláis de un término que es el periodo de retorno. ¿Qué significa? En este caso, la crecida de los 670 metros cúbicos por segundo, desde Confederación Hidrográfica del Ebro se ha calculado que tiene un periodo de retorno de 500 años. Eso no significa que la crecida ocurra cada 500 años. Lo que significa es que hay una probabilidad anual de que ocurra una de entre 500 veces esa crecida. Hemos cambiado de río, estamos en el Gállego, a su paso por Santa Isabel, en Zaragoza. Alfredo, ahora lo vemos discurrir así, pero ¿qué ocurrió hace unos días? El domingo 21 hubo una crecida importante, una crecida que puede tener un periodo de retorno de unos 10 años aproximadamente, y entonces el caudal subió aproximadamente a 750 metros cúbicos por segundo. Aquí se puede ver que está toda la hierba totalmente inclinada y aplastada por la crecida, y también podemos ver que los árboles de ribera, como estos chopos que tenemos aquí, son muy flexibles y resisten perfectamente y no son arrancados por las crecidas. En cuanto a esos chalets, se construyeron en 2005 y siempre nos ha supuesto un lugar de riesgo. Hemos estado preocupados por ellos estos días. El agua llegó apenas a medio metro del nivel de las plantas bajas de las viviendas, pero parece ser que los garajes no se han inundado. El cauce mayor del río o llanura de inundación supera esas construcciones y va incluso 100 o 200 metros más atrás. Si dejamos aparte los riesgos para las personas de
una crecida de un río. ¿Para un río es bueno o malo una crecida como esta? El río se recupera, por así decirlo, con estas crecidas de esa enfermedad crónica que tiene, debido a los embalses que tiene arriba. Y entonces, bueno, esto es un gran beneficio también para nosotros y para el futuro, ¿no? De que siga habiendo ríos que tienen una capacidad también de regular, pues incluso el clima. Bueno, pues ahora mismo estamos en el puente de Montañana, el puente que da acceso a la papelera de la Montañanesa, y ahí detrás tenemos el río Gallego, y el otro día, bueno, pues el río llegó hasta este puente. Se ve un poco el nivel del agua hasta donde llegó en la propia zapata del puente. Este puente es transitado de uso privado para llevar troncos a la papelera, pero también supone un pequeño riesgo. El principal riesgo que supone es que genere un efecto de embalse, de represa, y lo que puede hacer es que aguas arriba se inunden zonas como la Torre de los Ajos, por ejemplo, que está aquí al lado. Si las crecidas son buenas para los ríos, ¿cómo se compatibiliza esto con los riesgos que suponen para las personas? Bueno, lo que habría que hacer es una gestión correcta del territorio y dejar un espacio al río libre y construir a partir de ese espacio de seguridad.